Hola, hola, muy buenos días. Soy Ceci Navarro y este es el rompecabezas de tu vida. En la producción Carla Navarro y en los controles Alejandro Silva. Como siempre, un placer compartir este programa con ustedes, chicos. Bien, una vez más pondremos piezas del rompecabezas de tu vida sumamente interesantes para que vayas teniendo una noción más clara, más precisa de lo que ocurre a tu alrededor y, por supuesto, dentro de ti, en tu intrabiografía y tener herramientas para poder enfrentar las vicisitudes de tu vida cotidiana de una manera más segura, más tranquila y llegar a la comprensión a tantas preguntas que quizá no le habíamos encontrado respuesta. Y poder llevar la fiesta en paz contigo y con todos los demás. Bien, entendiendo que somos un individuo, que no existimos en abstracto, sino que estamos inmersos dentro de nuestro entorno, compuesto por 5 esferas, la esfera central del yo y 4 esferas periféricas, la esfera de la salud, la esfera del trabajo y vocación, la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Como dijo Émile Durkheim, sociólogo y filósofo francés, vamos siendo condicionados según el hecho social. Y el hecho social existe con independencia del individuo, porque aún antes de que nacieras y después de tu muerte, la sociedad seguirá existiendo, funcionando con sus hechos, pautas y normas. Y estas tienen un poder que impactan directamente en tu psique. Naces y comienzas a vivir de acuerdo a los condicionamientos que se van dando a través del hecho social, en la forma como vas viviendo y vas conviviendo con los demás. Bien, tú naces y ya estás inmerso en una serie de pautas y normas sociales como la tradición, la moda y la cultura. Todas estas pautas y normas te van siendo transmitidos conforme vas creciendo por 3 grandes vehículos: tu familia, posteriormente tu escuela y luego la sociedad. Y este proceso educativo a lo largo de tu desarrollo va generando un código de condicionamientos. Es decir, vamos quedando condicionados de muchas maneras en muchos temas. Los condicionamientos los vamos adquiriendo gracias a la tradición, moda y cultura transmitidos por familia, escuela y sociedad. Pero vayámonos un poco más despacio. Nuestros primeros condicionamientos son adquiridos por nuestra familia, con nuestros padres, hermanos o las personas que cuidaron de nosotros, el padre o la madre simbólica, que puede ser en un momento dado tu hermana mayor o una abuela, una tía, una nana, una madrina o un padrino. Y luego pasamos a la escuela. De ahora vamos desde estimulación temprana, kinder, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, ahora vienen condicionamientos de afuera, de personas que han sido condicionadas por sus propias familias, porque las familias son distintas y te puedes haber topado con niños de distintas religiones, de distintas razas, de distintas costumbres, etcétera. Finalmente, la sociedad. Y entonces ya estás dentro de un circuito de comunicación como la televisión, el radio, la prensa, el internet. Bueno, este es todo un mundo de condicionamientos ahora. Y todo esto incidió en ti, te impactó directamente con estos 3 circuitos: familia, escuela y sociedad, comunicándote tradición, moda y cultura. Y comenzaste a pertenecer a los grupos sociales, donde las personas se comportan más o menos de la misma manera, visten más o menos de la misma forma, celebran más o menos las mismas fiestas, de conmemoraciones, acontecimientos nacionales o natalicios de héroes patrios, de significaciones religiosas, etcétera. Y nos vamos sumando a ese tipo de participación social. Muy bien, tú naces y te insertas ahí adentro. Y es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio entre la ética personal y la moral pública, es decir, entre aquello que es bueno para mí y aquello que es bueno para los demás. Porque en ocasiones, por seguir la pauta de los demás, te niegas a ti mismo. Y en ocasiones, por afirmarte a ti mismo, te confrontas con los demás. Y de ambas maneras, o hay una negación o hay un conflicto. Y lo que queremos es encontrar ese equilibrio. Un equilibrio que te permita ser quien eres en medio de tu entorno, poder nutrirte, poder crecer, pero sin desvirtuarte, sin tener que negarte o tener que reprimirte. Encontrar ese equilibrio es la máxima aventura de la conciencia humana.
Es la suprema aventura. Aprender a vivir plenamente en el mundo dentro del torbellino de la vida. Bien, tu proceso educativo a través de tu familia, escuela y sociedad, transmitiéndote tradición, moda y cultura. Van creando un código de condicionamientos, los cuales van troquelando tu conciencia y vamos quedando condicionados de muchas maneras en muchos temas. Y dentro de esos condicionamientos hay una noción de escala. Esto es interesantísimo saberlo, porque vas a poder comprender por qué de pronto piensas o actúas exactamente como lo haces. Porque tú puedes estar más condicionado o menos condicionado en ciertos temas. Y estos fluctúan y de pronto te verás oscilando dentro de tus propios códigos de condicionamiento. Por ello es importante considerar siempre la noción de escala. Por ejemplo, una persona te puede decir, ay, tengo hambre. Ya te dio una información. Ya sabes que tiene hambre, pero no es suficiente. ¿Pero qué tanta hambre? Oye, es que me estoy muriendo de hambre, necesito comer algo ahorita. Esta persona está desesperada y de muy mal humor por tener hambre. Y otro día salen al cine y le preguntas, oye, ¿tienes hambre? Sí, sí tengo hambre. ¿Qué tanta hambre? Pues más bien es como un antojito de algo. Y se puede esperar las 2 horas que dura la peli sin comer y no pasa nada. Si tú no incorporas la noción de la escala, no comprenderás lo que está sucediendo. La noción de escala permite el matiz. Y en la matización aparece la precisión más lúcida, porque la inteligencia es el juego de los matices. El matiz lo podemos identificar fácilmente pensando en la gama de colores. Ya sabes, no es ni blanco ni negro, sino toda la gama de grises que hay entre estos dos colores. ¿Pero qué es el matiz? El matiz es el contraste de lo similar. Se parece, pero no es. Como dicen por ahí, es lo mismo, pero no es igual. La noción de escala nos permite incorporar el matiz, entonces es algo crucial comprenderlo. Fíjense, esta noción de escala se genera cuando abordamos las situaciones por estos condicionamientos educativos, tradición, moda y cultura, que nos van condicionando en nuestro sistema educativo por estos grandes grupos, familia, escuela y sociedad. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que van generando en este proceso de comunicación muchos estereotipos. Esto es fundamental comprenderlo. Pero, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una simplificación excesiva, una caricatura mental, es un cliché. Entonces, tengo un estereotipo y podemos generar estereotipos, por ejemplo, de lo que son los mexicanos. Todos conocemos este estereotipo famoso de que ha impactado incluso mundialmente, donde de pronto personas de otros países nos visualizan como el típico hombre vestido de charro, con su caballo y su botella de alcohol, y una mujer a su lado vestida de Adelita. Pero también nosotros podemos tener un estereotipo de esas otras personas habitando otro lado del planeta. Por ejemplo, de los argentinos. Nos los han pintado como personas muy soberbias, ególatras y vanidosos, como cuando estaban un par de hombres sentados en el avión en un vuelo de varias horas, y uno de ellos era un escritor argentino y el otro mexicano. El argentino comienza a hablarle de su novela y pasan varias horas sin que dejara de hablar, mientras el mexicano lo escuchaba con toda cortesía y paciencia, hasta que el argentino le dice, pero che, llevo horas hablando, ahora vamos a hablar de vos. ¿Qué te ha parecido mi novela? Y se hace un estereotipo de distintas personas y personalidades. Tenemos muchos estereotipos y se van configurando conforme vamos aprendiendo que los de la costa son perezosos, que los franceses son románticos, que los alemanes son violentos. Espérame, espérame. ¿De dónde sacan semejantes cosas? Anótale. Del imaginario cultural. Este imaginario cultural que maneja estereotipos, hace clichés, que hace caricaturas mentales, que todo lo simplifica a tal punto que lo deforma, que convierte en una verdad, entre comillas, aquella mentira de lo que se está hablando. Y todo eso es totalmente falso.
No podemos generalizar ni hacer un universal de nada, porque ningún estereotipo resiste ningún análisis racional. Cuando llevamos a cabo un examen en conciencia de cualquier estereotipo, se deshace, se pulveriza. Y a través de estos estereotipos, clichés o caricaturas mentales, vamos encontrando las causas primordiales de la intolerancia. Aquí ya estamos topándonos con un tema enorme, la intolerancia. ¿Cómo se va generando? La intolerancia se va generando con el código de condicionamientos, porque a través de la configuración de estereotipos se van generando los prejuicios. Una vez que ya tengo un estereotipo, lo juzgo por anticipado sin suficiente conocimiento, porque juzgo lo que no conozco. Y entonces estoy prejuzgando sin conocer, porque estoy condicionado y pienso que así es la realidad. Pues así me lo enseñaron. Y pues ya no veo la realidad. Lo que veo es un condicionamiento. Lo que veo es un modelo preestablecido y entonces se va generando la intolerancia. Cuanto más condicionado estás, más intolerante eres a las personas, a las creencias, a las religiones, a las razas, a las situaciones, etcétera. Tú imagina un niño que nace en cierto país, en el seno de una familia tremendamente racista contra los de piel oscura, porque hay todo tipo de racismo. Hay racismo contra los blancos, contra los amarillos, contra todos los colores, literalmente ahora contra el arco iris, y racistas contra los de piel oscura. Y entonces le dicen sus papás a este niño: mijito, ten mucho cuidado con los de piel oscura, porque son degenerados, son pervertidos, son drogadictos, son tranzas y además se roban a los niños y se los comen. Son caníbales. Y el niño con los pelos de punta. ¿Todo eso son los de piel oscura? No, hombre, me voy a cuidar de ellos. ¡Qué horror! Imagina a este niño que tiene semejantes estereotipos, semejantes prejuicios. Ya no ve la realidad, lo que ve es un condicionamiento. Un día el niño va caminando por la calle y de repente voltea y ve a una persona de piel oscura, en vivo y a todo color. Lo ve y dice: ¡ah! ¡Qué horror! Y sale corriendo despavorido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio el niño? ¿Vio una persona? No, no vio una persona. Vio a un degenerado, a un drogadicto, a un tranza, a un robachicos, a un caníbal. ¿Y entonces qué hizo? Salir corriendo como loco. El niño ya no se detuvo a ver si esa persona de piel oscura era Pelé, Obama o San Martín de Porres, o quién rayos era. No, él vio una persona de piel oscura y dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Esos son los estereotipos. Y entonces configuras un prejuicio. Juzgas por anticipado, sin tener suficiente conocimiento. Juzgas lo que no conoces. Tenemos que reflexionar detenidamente sobre esta temática, porque estamos tan condicionados que damos nuestros condicionamientos por verdad. Entonces, se convierte en una falsa certeza, porque entre más condicionado estás, menos piensas. Simplemente reaccionas a tus condicionamientos. Hay un estímulo, hay una reacción. Es estímulo-reacción, estímulo-reacción. Y dependiendo qué tanto estés condicionado, se darán los efectos. Los efectos pueden ir desde la descalificación, discriminación y supresión. La descalificación de simplemente: no me junto contigo porque no me gusta cómo te vistes. No me agrada tu forma de pensar. Tu pinta me da desconfianza. Te ves diferente. La discriminación, en donde una persona puede decir: no te doy un empleo porque eres moreno, porque eres latino, porque eres mujer, porque eres homosexual, etcétera. Y no le dan la chamba. Y entonces van discriminando. Aquí ya hay una violación de derechos humanos y eso se considera hoy por hoy un delito. E incluso se puede llegar al extremo de la supresión. Y entonces es lo que dicen los fanáticos o los terroristas:
O estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, hay dos posibilidades. O te persuado para que estés conmigo o te suprimo. Pero no hay punto intermedio. Si eres diferente, eres mi enemigo y te voy a suprimir. Y entonces la intolerancia suprime la diferencia. Y se puede ser intolerante con los judíos, musulmanes, con los homosexuales, con los pobres, con los indígenas, con las mujeres, con los de edad madura, etcétera. O con los de la derecha o la izquierda, o con los de la América o los de las Chivas. Ha habido guerras de fútbol, personas que se matan en un estadio, personas que se agreden mortalmente por la intolerancia a una camiseta de fútbol de otro equipo. Y entonces la intolerancia va marcando la pauta de nuestra vida en muchas maneras. Y tú lo sabes, porque esto lo vemos todos los días en las noticias. En este momento pregúntate, ¿a qué o a quiénes eres intolerante? Y de repente comprender y analizar. ¿Dónde está la raíz de tu intolerancia según tus condicionamientos? Es muy interesante ver cómo se va formando y cómo va operando el condicionamiento. Como ya mencionamos, hay una noción de escala. Vamos a pensar en una escala del 1 al 10, en donde un bebé teóricamente estaría en el número 10, porque no está condicionado. Tiene 10 de tolerancia, es decir, tiene mucha tolerancia. Y es a lo que quisiéramos aspirar, llegar a un punto de liberación de condicionamientos en algún tema. Y este punto es en el ejercicio de nuestro máximo libre albedrío. Pero a este bebé lo van condicionando conforme va creciendo entre familia, escuela y sociedad y va perdiendo tolerancia. Va siendo más intolerante y entonces va bajando en la escala del 10 al 8, al 6, al 4, en cualquier tema. Y cuanto más va siendo condicionado, tiene más pérdida de libre albedrío. Esto es fascinante. Se habla mucho del libre albedrío, pero ¿qué es el libre albedrío? El origen del libre albedrío está en el ejercicio de mi conciencia crítica y autocrítica. Con tu conciencia crítica analizas al mundo. Con tu conciencia autocrítica te analizas a ti mismo. Y de este doble análisis surge el acto creativo de tu conciencia, es decir, la toma de tus decisiones. El ejercicio de tu libre albedrío es donde tú dices, sí, no, tantito, regular, más arriba, más abajo o cómo. Tú vas a definir y vas a matizar tus propias decisiones. En la escala de la intolerancia, cuanto más condicionado estás, menos ejerces tu libre albedrío, porque tienes menos posibilidad de pensar, simplemente reaccionas según lo que te fue enseñado. Una persona en un momento dado puede llegar al punto cero en la escala de condicionamientos, es decir, puede estar tan, pero tan condicionada que tiene cero albedrío. Sería ya como una máquina programada para reaccionar automáticamente ante cualquier estímulo. Bueno, cuando se llega a este punto hablamos ya de terrorismo o de fundamentalismo, etcétera. Es cuando dicen, esta es la verdad absoluta y la impongo, porque es muy distinto a decir, yo creo en esta verdad, pero pues respeto la de los demás. Por supuesto, tú puedes creer lo que tú quieras. Esa es tu creencia. La respeto y respeto la creencia de los demás. Pero cuando una persona dice, esto es la verdad y la voy a imponer, ahí viene el acto de intolerancia. Porque mientras tú creas lo que creas y respetes a los demás, no estás siendo intolerante. Cada quien tiene la máxima libertad de creer en lo que quiera creer o dejar de creer en lo que quiera dejar de creer. De hecho, es un acto de suprema intimidad. Algo de vital importancia es respetar las creencias de los demás. Y no solamente religiosas o políticas, también sexuales, económicas, sociales, culturales, etcétera. El sistema de creencias es parte de nuestra convivencia cotidiana. Muy bien. ¿Y cómo opera esta escala? Cuando una persona va quedando condicionada, digamos que estoy en el número 7 en cualquier tema. Y lo que hago es descalificar en dos direcciones, a los de arriba y a los de abajo.
Y es cuando me preguntan, oye, ¿y tú cómo eres? ¿Yo? Pues yo soy normal, pues yo me considero normal. ¿Y quiénes son los anormales? Pues por supuesto los del 6 para abajo y los del 8 para arriba. Fíjate bien en esto, es interesantísimo. Mucho ojo, ¿eh? No importa en qué grado yo esté en la escala del condicionamiento, donde esté, lo normal soy yo. Por ejemplo, en el 7. Y los demás son los anormales. Oye, ¿y con quién me llevo? Pues con los del 7 que son normales, con los que son como yo. Los demás están mal, están locos. Y entonces descalifico hacia arriba y hacia abajo. Y puede ocurrir en cualquier tema. Tú imagina a una persona en el 7 de condicionamiento socioeconómico. Y entonces estás muy condicionado y le preguntan, ¿quiénes son los normales socioeconómicamente hablando? Pues los del 7 somos la gente bonita, la gente normal. Oye, ¿y los del 6 para abajo quiénes son? Puro naco. Y tenemos esta palabra bien aprendida, naco. Carlos Monsiváis decía que el término naco es el insulto que una clase social dedica a otra para descalificar. Una vez que te naquean, ya te descalificaron. Una persona le puede decir a otra, oye, qué bonito tu carro, qué lindo. Lástima que esté tan naco. Entonces ya te lo naquearon y ya valió. Entonces el término naco descalifica a otro, es un insulto. Entonces no comprendemos que hay diferentes gustos, es una estética diferente, es una propuesta distinta. Tú tendrás la tuya, que para ti es muy linda, pero es la tuya, pero para otros no. Total, esta persona está en el 7 de la escala de la intolerancia y los del 6 para abajo hay puro naco. Y le preguntan, oye, pero los del 8 para arriba, ¿quiénes son? Puro fifí. Para los que somos de del siglo pasado, son los fresas y los pipiris nice. Creyéndose la gran cosa con sus carros, bolsas y zapatos de supermarca, etcétera. No, 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 la gente bonita, la gente elegante como yo, del número 7. Pero también el condicionamiento puede ser cultural. Puedes estar en el 7, otra vez. Dicen, del 6 para abajo es puro ignorante. No rebuznan porque Dios es grande. Y del 8 para arriba, puro matadito, nerd, que se sienten muy sabiondos, ¿no? Y citan a Aristóteles y Sócrates. No, 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 la gente normal es como yo, culta pero nice. Entonces, cada quien nos vamos definiendo. Y los demás están mal. Vamos descalificándonos unos a otros. Porque hay que admitirlo. En algún punto, todos lo hemos hecho. Y puede ocurrir en todos los niveles, económico, social, cultural, religioso, político, sexual, etc. Entonces se va haciendo una cultura excluyente. Y cuando yo excluyo, genero conflicto, voy teniendo diferencias. En lugar de decir, ¿en qué nivel estás? ¿En el 6? ¿Te gusta el 6? Qué bueno, genial. Esa es tu decisión. Pero ya comprendo a los demás que pueden estar en otros lugares. Acepto el mío para respetar tu lugar y para poder pedirte que respetes el mío. La única forma de obtener respeto es respetando a los demás. Estoy en cualquier lugar de la escala, pero en lugar de descalificar, respeto e incluyo. Quizá tú estás en el 8. No es el mío. Y no quiero estar en el 8. Estoy muy bien en el 6. Y así me gusta. Pero está bien donde tú estás. Tienes todo el derecho de definir tu autoconcepto y pensar y actuar de ese modo, siempre y cuando respetes a los demás. Muy bien. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que se va desdoblando en todas direcciones, en todos los ámbitos de nuestra vida. Vuélvete a imaginar. Llegas con una persona que está en el número 3 de condicionamiento religioso y le preguntas, oye, ¿tú de qué religión eres? Católico. Oye, ¿y practicas? Sí.
¿Y cómo practicas? Pues lo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues normal, lo que hace todo católico normal. Yo voy a misa todos los días, comulgo todos los días, rezo el rosario 7 veces al día, me lavo los dientes con agua bendita. Pues lo normal. Y hay otro que está en el nivel 5 y le preguntas, oye, ¿y tú eres católico? Sí. ¿Y practicas? Sí. Ah, qué bien. ¿Y qué haces? Pues, ¿cómo? ¿Qué hago? Pues lo normal. Voy a misa de 11 los domingos, comulgo una vez al mes, cuando me va mal rezo, pues lo normal. Bueno, este 5 para el número 3 ya es un hereje, ya no es un católico. Dice, no, 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 este va a misa, pero a ligar, porque eso de ir a misa de 11 los domingos, peca todo el mes, pero comulga una vez al mes porque quiere las indulgencias plenarias. Entonces, este es un oportunista, no es un genuino católico, es un hereje. Y el 5, ¿cómo ve al 3? Pues como un fanático. Eso de comulgar todos los días no le da tiempo de hacer nada. No, 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 no. Dice, yo soy un pecador, pero estándar. Soy un pecador normal y los demás están mal. Ahora imagínate uno que está en el 8. Oye, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico. ¿Y practicas? Sí, sí practico. ¿Y qué haces? Pues, ¿qué quieres que haga? Lo normal. ¿Qué es lo normal? Pues creo en Dios. Muy bien, ¿y qué más? Pues, ¿qué más quieres? ¿Que no vas a misa los domingos? A ver, momentito. A mí me enseñaron que Dios está en todas partes y que no tienes que ir a buscarlo a ningún lugar a una hora determinada. No, no. Yo veo a Dios en la naturaleza, en mi esposo, en mis hijos, en mi trabajo. Me dijeron que Dios estaba en todas partes. Bueno, este número 8 para el 5 es casi un ateo. Y para el 3, bueno, ya está en el infierno. Y dicen, este se inventó una religión para no hacer nada. Y los 3 se dicen católicos. Y los 3 se descalifican. Esta es la intolerancia. Y esta existe al interior de todas las religiones, de todas las ideologías políticas, al interior de las familias, en todas las empresas, alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la intolerancia está al interior de cada uno de nosotros como individuos, en nuestro escenario interno de conciencia. No está allá afuera. Si tú eres intolerante, proyectas la intolerancia en la religión, en el partido político, en tu familia, en tu pareja, etcétera. Lo que tenemos que observar es tú cómo estás construyendo tu escala de la intolerancia. Porque fíjate bien, la intolerancia es la raíz de la violencia. Si en ningún punto tuvimos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos para anular la intolerancia, se va a dar el acto de violencia. Incluso somos tremendamente intolerantes con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros más cercanos, al punto extremo de la violencia. Y no necesariamente tiene que ser física, puede ser psicológica o emocional. Recuerden que la violencia intrafamiliar es mucho más frecuente y destructiva que la violencia callejera. ¿Por qué? Porque como cada quien está pensando que el otro es el intolerante, porque yo no, porque yo soy muy normal. Y entonces se dan estos encontronazos tremendos. Y entonces, ¿cómo generamos la tolerancia? ¿Cómo se construye? A través de la conciencia crítica y autocrítica. Si tú nada más reaccionas automáticamente a tus condicionamientos, no vas a poder ser tolerante. La tolerancia se crea, es un acto en conciencia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Pero vamos a comprender que no basta con ser tolerante a ratitos. Lo que requiere la humanidad es una cultura de tolerancia. Aprender esto desde la infancia. Y esto es un acto consciente que solo puede llevarse a cabo a través del ejercicio de tu conciencia crítica y tu conciencia autocrítica para tomar tus propias decisiones.
No te critico ni te juzgo. Al contrario, te agradezco tu diferencia, porque tu diferencia me enriquece. Quiero enterarme de tu religión, quiero enterarme de tu visión en tu partido político, quiero enterarme de tu percepción con respecto a la sexualidad o con respecto al dinero o con respecto a la moda, etcétera. Y lo acepto porque me enriqueces. Me estás ampliando mi visión del mundo para permitirme tener la percepción de la diferencia como abundancia. Fíjense bien, uno de los rasgos más notables del universo es la abundancia, es la exuberancia. Y esta exuberancia radica en la diferencia. Y es que todo es diferente, porque si todo fuera lo mismo, se empobrecería la abundancia. Tú imagínate, un jardín con 1 millón de flores, pero es la misma flor repetida 1 millón de veces. Imagínate a todas las personas del mundo vestidas con la misma ropa, el mismo corte, el mismo color, la misma tela. La diferencia sustenta la abundancia. Cuando todo es idéntico, hay un empobrecimiento de la diferencia y la abundancia se convierte en carencia, porque nos falta diversidad. Si no nos abrimos a la diversidad de pensamiento, de emociones, a la diversidad sexual, a la diversidad étnica, cultural, etcétera, seremos capaces de enriquecer y de apreciar mucho más nuestra vida. Puedes abrirte y conocer y decir, yo me ubico aquí y respeto a todos los que son y hacen cosas diferentes a lo que yo soy y lo que yo hago. ¿Te encanta ser así? Adelante, hazlo, es tu cuerpo, es tu vida, es tu sistema de creencias. Lo respeto y lo valoro y me abro a conocerlo. Y me da mucho gusto ver esta gama de diferencias. Solo con el análisis crítico y autocrítico puedo percibir la diferencia como abundancia. Velo con tu pareja, velo con tus hijos. Son diferentes y su diferencia te enriquece. En lugar de querer que mi pareja y mis hijos sean como yo, que piensen como yo, que sientan como yo, que actúen como yo. No, mi pareja y mis hijos son un ser autónomo, independiente, son una singularidad. Y si lo que quiero es enriquecerme con su diferencia, eso es lo que realmente voy a ver. Me abro a su manera de pensar, me abro a su manera de sentir, porque de otra manera somos intolerantes y vamos descalificando. ¿Qué tal los que somos padres de adolescentes? Ellos se van abriendo a este mundo de diferencia entre todo lo que ven en esta etapa de la vida. Y cuando lo expresan en la casa y no lo toleras, es como decirle, ay, saca todo ese mundo extraño para afuera. Ay, aquí no me vengas con tus estupideces, ¿eh? No me vengas con esas moditas, con esos pelos, tatuajes, con ese vocabulario tan raro, etcétera, ¿no? O sea, esas son tarugadas. Y entonces quiero acotarlo a mi manera, a mi visión del mundo. Quiero que mi hijo o mi hija sea un mini-mí. Y entonces comienzo a descalificar todo. Vas a ser, pensar y actuar de esta forma porque soy tu madre, porque soy tu padre, y así tiene que ser. Y entonces dirás muy orgulloso, "Ah, es que tengo un super hijo. Pues cómo no, si es idéntico a mí". Y ahí está la intolerancia. Respetar la libertad del otro es un ejercicio de la conciencia. Respetar su libertad, sus criterios, sus gustos, es verdaderamente portentoso y se pone a prueba sobre todo con los más cercanos, porque luego somos más socialmente tolerantes con los ajenos, ¿no? En la casa te proyectas como eres porque estás, entre comillas, en confianza. Por ejemplo, una familia donde están comiendo en casa y de pronto el hijo se sirve agua de Jamaica y sin querer derrama sobre la mesa y de paso mancha el pantalón del padre. El padre, muy enojado, le dice, fíjate, qué torpe eres. No pones atención en lo que haces. Ya me echaste a perder el pantalón. Ahora me lo pagas con tus domingos.
Al día siguiente, el padre invita a comer a su jefe a la casa estando toda la familia. El jefe lleva una botella de vino tinto, sirve las copas y sin querer lo derrama sobre el mantel. Estaba muy apenado y pide mil disculpas. El padre de familia, muy quitado de la pena, le dice: Hombre, no se preocupe, faltaba más. Se manda a la tintorería y no pasa nada. ¡Salud! ¡Cling! Una vez que se fue el invitado, el hijo le preguntó a su papá: Oye, papá, ¿por qué a tu jefe sí toleraste que te manchara el mantel y a mí no? Pues porque es mi jefe, ¿eh? Con él no tengo la confianza para reclamarle, capaz de que me corre. Y la tolerancia no es me aguanto, me callo o me resigno o acepto sumisamente. No, si es así, no estoy comprendiendo nada, porque en el fondo con esa actitud estoy siendo intolerante incluso conmigo mismo. Porque fíjate bien, la intolerancia extrema se da con uno mismo. Soy intolerante conmigo mismo cuando no me soporto los errores, cuando me autoexijo, cuando me pongo límites extremos, cuando me prohíbo cosas, cuando experimento culpas. Si lo hago o no lo hago, si lo hice de más o de menos, podemos ser tremendamente intolerantes con nuestro propio ser. Cuestiónate, ¿qué tan intolerante eres contigo mismo? ¿Te das permiso de ciertas cosas o no? De comer ciertas cosas, de beber algo, de un viaje, de leer, de descansar, de reír, de gozar. Y si lo haces, ¿te sientes mal? ¿Sientes culpabilidad? ¿O que no te lo mereces? Porque puede que estés pensando que estás pasando por encima de tus propios condicionamientos y sientes un conflicto interno, porque te estás dando permiso, estás siendo tolerante contigo mismo. Cuestiónate. Muy bien. Entonces, hay que darle la vuelta de campana a la intolerancia. ¿Cómo? Con la empatía. La empatía es lo que va a generar la genuina tolerancia. Yo voy a imaginar, a intuir cómo está sintiendo el otro, cómo está pensando y a ponerme en su lugar. ¿Qué es la empatía? La empatía es la apropiación afectiva de una situación ajena. Fíjate, ¿por qué soy intolerante con muchas personas? Porque no me importan esas personas. Ay, pues es que ese es su problema y a mí me vale un pepino. Y entonces te juzgo o te rechazo o te confronto. Pero cuando me importa la persona es otra cosa. Por ejemplo, cuando se trata de mi hija. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Terminaste con tu novio? ¿Te sientes triste? Y trato de entenderla, me vuelvo más empática, trato de comprenderla y ayudarla. ¿Por qué? Porque me importa esa persona. Soy intolerante sobre todo con quienes no me importan, pero si de verdad me importara, comprendería o por lo menos lo intentaría. Pero, ¿qué significa comprender al otro? Significa tener un diálogo empático. ¿En qué consiste este diálogo empático? Consiste en cambiar de silla. Cuando yo hablo con una persona, estoy sentado en mi silla y yo platico mostrándole mi perspectiva. La persona me escucha, pero me escucha desde su silla y entonces está viendo la perspectiva totalmente opuesta a la mía y me da su punto de vista. Y nos damos cuenta que tenemos diferencias en el punto de vista de cada quien. ¿Dónde está el diálogo empático? En el cambio de silla. Entonces, yo te invito a sentarte en mi silla para que veas lo que yo estoy viendo. Y yo me siento en tu silla para comprender tu perspectiva. Y entonces se desarrolla la empatía. Y cuando volvemos a nuestras respectivas sillas, comprendemos el punto de vista del otro. Esta es una belleza de metáfora. Dialogar es cambiar de silla. Es un diálogo donde genuinamente escuchas al otro. Si cuando tú dialogas con alguien y no cambias de silla, no lo vas a entender nunca. Le estás comunicando tu manera de pensar y de sentir, pero no estás comprendiendo al otro, no lo estás escuchando. Para que haya una genuina empatía, tienes que ver y escuchar al otro.
El problema es que muchísimas personas solo practican el monólogo y no saben lo que es escuchar. Escuchar es una acción de amor profundísima, es un contacto humano maravilloso. ¿Pero qué es escuchar? Escuchar es conceder la oportunidad de que el otro tenga la razón. Si tú no abres esta posibilidad, no lo estás escuchando, aunque sea tu marido, tu hijo o tu madre. De esta manera, te entregas a escuchar al otro. Esto implica una apertura de conciencia muy especial. Por eso, una persona que sabe escuchar desarrolla su conciencia de una manera extraordinaria. Al escuchar, voy a tener la posibilidad de que tengas la razón, lo cual no quiere decir que te voy a conceder la razón en todo, pero me abro a esa posibilidad, la incorporo, la pondero, lo valoro y decido. Epicteto, un filósofo griego, señaló que la naturaleza es muy sabia, porque nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Aunque hay algunas personas que querrían que fuera al revés, tener un oído y 2 bocas para mantener 2 discusiones al mismo tiempo. Por tanto, la tolerancia se genera a través de la empatía. Cuanto más comprendo al otro, más lo tolero. ¿Por qué? Porque aprecio su diferencia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Entonces dices, wow, lo disfruto. Me encanta que pienses diferente a mí y te escucho con toda mi atención porque me interesa lo que me argumentas, entonces aprendo. Quizá a veces no estaré totalmente de acuerdo, pero aprendo muchas cosas y algunos puntos sí estuve de acuerdo, etcétera. Si la otra persona realiza el mismo ejercicio, el diálogo es fascinante. Es lo que llamamos el diálogo empático. Cambia de posición. Siéntate en mi silla, vas a ver lo que yo veo y yo me siento en la tuya, porque te quiero entender. Por ejemplo, un padre con un hijo adolescente. Siéntate en la silla de tu hijo. Ten esta capacidad, porque quizá vaya en juego su vida social con sus amigos. Un día el chavo le dice a su papá, papá, voy con mis amigos al partido de fútbol y también va mi novia. Y luego pues nos vamos a echar unos taquitos por ahí. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Tú no vas. Vamos a ir a comer a la casa de tu abuela y punto. No, papá, es que no puedo, soy el portero y pues no les puedo fallar. ¿Cómo? O sea, ¿es más importante el grupo de tus amiguitos que tu abuela? Pues la verdad, no, ni me digas ni pienses, hay que mantener a la familia unida. Te vienes a comer con tu abuela y fin de la discusión. Y lo agarra y se lo lleva a comer a la casa de la abuela. Y de pronto ahí están sentados en la casa de la abuela con una cara de, ¡oh, qué fastidio! Odio estar aquí. Y con un humor y un rencor marca diablo. Y así el papá cree que mantuvo unida a la familia. Es todo lo contrario. Más bien, la familia es donde hay una resonancia, donde quizá pudo haber un diálogo empático y decir, sí, mijito, sí, te entiendo, vete al fútbol, haz tu mejor papel como portero y goza el partido. Y ahí me hablas, ¿eh? Y me pasas el marcador. Oye, pero papá, mi abuelita se va a sentir. Pues tu abuelita comprenderá que un chico adolescente necesita convivir con sus amigos. Digo, ya si la abuela no comprende, es que no ha aprendido nada en sus 80 años. Y el resto de la familia se va a casa de la abuela a compartir y disfrutar de la comida familiar. Están unidos de otra manera. No necesariamente tienen que estar en la misma casa. Puede estar uno en el partido de fútbol y el otro en la casa y estar muy comunicados, porque hay resonancia, porque hay respeto, hay comprensión, hay empatía. Pero si no entiendes al adolescente, te le vas encima y lo aplastas. Y entonces no nos damos cuenta de que podemos ser sumamente intolerantes con los que más amamos, parejas, hijos, padres, hermanos, etcétera. Hay que tener esta capacidad de escucha, de respetar y de comprender. Bien,
Tener tolerancia es crear convivencia, la convivencia armónica de las diferencias. Entonces es una riqueza invaluable. ¿Qué queremos? Conciencia crítica y conciencia autocrítica, pero con un gran respeto a la diferencia y con una gran apreciación a lo diferente, que lo goces, que realmente lo disfrutes. Entonces, con la empatía desembocamos a un punto muy interesante porque la intolerancia se va diluyendo, se van disipando los estereotipos y los prejuicios, se va convirtiendo en tolerancia, va siendo cada vez mejor persona, más relajado, más prudente, más amable con los demás, manejando las situaciones con una gran elegancia espiritual. Ser empático significa ser capaz de ponerte en los zapatos de los demás y entender cómo se sienten. Procura ser sensible a las emociones y necesidades de los demás y de ofrecer apoyo y comprensión, sobre todo en las situaciones difíciles. Para ser empático, trata de escuchar activamente a las personas y ponerte en su lugar, imaginando cómo te sentirías si tú estuvieras en esa situación. También trata de ser compasivo, sabiendo que cada persona es única y tiene experiencias diferentes. Porque recuerda esto, cada quien tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. La empatía te permite tener relaciones más amables, más generosas, porque serás más consciente de las necesidades y las emociones de los demás. Esto te permitirá comprender de una manera que hagas sentir a los demás que los comprendes, que los apoyas. Como dice Deepak Chopra, si no estás dispuesto a involucrarte emocionalmente ni a escuchar a la otra persona, es mejor abstenerse de entrar en conflicto. Porque estos son dos requisitos indispensables para entrar en conflicto, para tener un desacuerdo. Si queremos que nuestros desacuerdos no se conviertan en un espectáculo de inmadurez, renuncia al propósito de ganar o de querer cambiar la manera de pensar del otro. De lo contrario, lo que tendremos es una discusión acalorada, terca y sin sentido. En cambio, el desacuerdo existe como un lugar para empezar a negociar. Cuando negocias, es muy importante que observes que si el otro gana y tú pierdes, sentirás rencor. Pero si el otro, por otro lado, tú ganas y el otro pierde, sentirás culpa. Y en las dos situaciones, ambos perdemos. En cambio, encontrar el ganar-ganar entre ambas partes, la emoción se sentirá muy distinto. Una sensación de satisfacción, pero desde la paz interior de cada uno, desde la tolerancia y la empatía. Y aquí podría darte una pequeña guía para saber cómo comenzar a practicar la negociación. Elige si quieres involucrarte. Hay que elegir bien nuestras batallas. Ciertos debates son inútiles. Siguiente, si decides involucrarte, comprométete a escuchar. Si no, si no abres tus oídos, has perdido a tu oponente. Si no sabes lo que está sintiendo el otro, lo que está pensando el otro, cómo es su vida, sus relaciones, lo único que vas a hacer es atacarlo. Siguiente, aprende sobre los valores del otro. La manera más simple de aprender sobre alguien más es preguntando qué significado tienen sus propios valores. Los valores de una persona no tienen que pertenecer precisamente a una política, a una religión, dinero o sexo. Encuentra su verdad antes de hablar. Siguiente, renuncia a manipular. Aún después de escuchar y entender a la otra persona, puedes sentirte enojado y es natural. Te sientes desafiado y tal vez quieras huir o luchar o reaccionar desde tu imaginario, y este tiene 4 variantes. Uno, ser amable y manipulador, o ser desagradable y manipulador, o ser terco y manipulador, o victimizado y manipulador. En cambio, usa tu creatividad, tu intuición, tu inspiración, autenticidad, tu integridad.
Siguiente, evita ver las cosas en blanco y negro. Usa el matiz para ver toda la gama de posibilidades. Siempre hay solución a cualquier situación. Si sientes rencor o resentimiento, recuerda que son emociones que finalmente irán contra ti, porque sería como si tú te bebieras una copa de veneno esperando que el otro se muera. Siguiente, respira y esboza una pequeña sonrisa para ti mismo, de manera genuina, antes de tomar decisiones. Obsérvate. Si vas a reaccionar o vas a ser desagradable, puedes optar por dar una respuesta consciente y creativa, aun cuando el otro esté insultando o fuera de sí. Si te atacan, está bien alejarse. Los abusadores necesitan víctimas. Y si te quedas, te convertirás en una. Siguiente, no trates de demostrar que el otro está equivocado. De esta forma, nunca nadie ha salido bien librado de esa batalla. El punto de discusión no es ganar, sino negociar. Jamás ganarás una discusión en donde la otra persona se sienta atacada o menospreciada. Siguiente, prepárate para perdonar. Puede que el otro no lo merezca, pero piensa en tu propia paz. El perdón no significa besos y abrazos, significa que has dejado de juzgar el comportamiento pasado del otro. Tú puedes cambiar la historia. Siguiente, usa el humor gentil. Está muy bien llevar el humor en la conversación, siempre que no sea un sarcasmo o una burla, o ya saben, este humor negro. El mundo sería mucho mejor, sería un mucho mejor lugar si todos nos propusiéramos reír más. No nos tomemos las cosas tan en serio. Y por último, sobre todo recuerda lo que hemos visto. No vivimos los hechos, vivimos lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Y cada quien va a interpretar la situación desde su propio escenario. Comprendiendo y tomar todo esto en cuenta, pues entonces, ¿qué discutes? Sentémonos en santa paz y pongamos en la mesa nuestras interpretaciones. Quizá veas que ambas partes estén hablando de lo mismo, pero de diferente forma. Claro, cuando tengas tiempo de hacerlo. Si estás en medio del periférico y te recordaron a tu santa madre, pues solamente observa y di, he ahí un hombre o una mujer interpretando los hechos desde su propio escenario de conciencia. Fin de la discusión. Porque donde no hay oposición, no hay conflicto. Muy bien, pero ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que en todo hay que encontrar un equilibrio. Llega un momento en donde hay un límite, es decir, hay un punto donde la tolerancia ilimitada se puede convertir en complicidad. Entonces, pues, ¿dónde vamos poniendo los límites? Este es otro gran ejercicio ético muy fuerte y a veces no será tan fácil ponerlos, pero son cruciales. Pero eso es otra enorme pieza del rompecabezas que abordaremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por tu amabilísima atención. Nos vemos la próxima semana por evolucion.com.mx. Como siempre, si tienes dudas o comentarios, por favor, no dudes en escribirme a cecinavarro.semiología@gmail.com. Será un placer estar en contacto. Les deseo una maravillosa semana en perfecta paz y en armonía perfecta. Bye bye.